Exploradores urbanos, ¿qué sitio los dejó con escalofríos? Fui a un hospital abandonado. Tenía una gran escalera cuadrada en espiral que subía hasta el techo por fuera del edificio. La puerta de acero en la parte inferior estaba cerrada con llave, así que la única forma de subir era escalar por el exterior hasta el primer descanso. Mi amigo me dio un impulso, logré trepar y al pasar al otro lado me encontré con un saco de dormir y, justo al lado, un cuchillo de carne. Le grité hacia abajo, definitivamente no estamos solos aquí, hermano. De repente escucho, no, pero está bien, una voz detrás de mí que casi me mata del susto, hice un salto y me giré de golpe. Había un joven sucio, con aspecto de vagabundo, bajando las escaleras desde arriba, con las manos levantadas y las palmas hacia afuera. No quería asustarte, dijo, y se sentó en los escalones. Yo, con cuidado, pisé el mango del cuchillo y me incliné sobre la baranda para ayudar a subir a mi amigo. El plan era sentarnos en el techo a beber cerveza, así que le ofrecimos una al tipo, que la aceptó agradecido, y nos pusimos a charlar en el descanso un rato. Hablamos de la ciudad, de la policía, de viajar, de la vida en general. Resultó ser un nómada, llevaba una semana en el pueblo, pero parecía buena persona. Todo iba bastante bien hasta que preguntó, ustedes son humanos, ¿verdad? Me caga conocer gente que al final resulta ser alienígena, y nunca sabes hasta que les arrancas la piel. Me han estado siguiendo desde hace mucho, ¿saben? No paran, nunca paran. A veces pienso que lo mejor sería matar a todos, para estar seguro. No estaba bromeando en absoluto. Hubo un silencio incómodo mientras mi amigo y yo nos dábamos cuenta de que este tipo estaba completamente trastornado. Sí, claro, somos humanos, le respondí. Solo queríamos mirar el lugar y beber unas cervezas. Vamos a irnos ya, no queremos problemas. Él se quedó mirándonos, en silencio, sin decir nada más. Así que le dejamos la última cerveza, retrocedimos con cuidado hasta la baranda, saltamos y nos alejamos caminando rápido, mirando hacia atrás todo el tiempo. Él permaneció allí, quieto, inmóvil, observándonos hasta que desaparecimos de su vista. Ese lugar sigue abandonado, han pasado 5 años y jamás hemos vuelto. No creo en lo sobrenatural, pero los seres humanos pueden ser engañosos y peligrosos de formas que nunca te imaginas. Siguiente historia. Si te está gustando, suscríbete. Un grupo de amigos y yo exploramos un asilo psiquiátrico abandonado hace un par de años en el área metropolitana de Oklahoma City. Muy inseguro de noche para unos tontos estudiantes universitarios de primer año como nosotros. La primera experiencia fue que todos andábamos tranquilos disfrutando la oscuridad y tonteando en general. Tenías que entrar por una ventana rota y estábamos todos reunidos ahí, bromeando, cuando de repente escuchamos fuertes pasos que resonaban por el pasillo, corriendo hacia nosotros. Nos miramos con esa cara de quien falta, quien nos está gastando una broma, y, al ver que estábamos todos presentes y ninguno corría por un pasillo oscuro y abandonado, salimos disparados de ahí. La segunda vez pudimos escuchar a un grupo de personas molestándonos, saltando desde las esquinas y apareciendo de repente, pero nunca se acercaban demasiado. Al principio pensamos que eran animales, pero nos armamos de valor y nos dimos cuenta de que eran personas. Logramos encontrarlos y nos topamos con un grupo de veinteañeros que parecían drogados, quienes nos rogaban por latas de pintura y cigarrillos. Ahí fue cuando empezamos a sentir una vibra muy mala, ya era hora, ¿no? Intentamos irnos, pero el líder de ese grupo del manicomio nos preguntó si teníamos joyas, a lo que respondimos que no. Entonces dijo la frase más escalofriante que he escuchado en mi vida: me gustan las joyas. Se las quito a las chicas cuando duermen. En ese momento, corrimos como nunca. Siguiente historia.
La primera y única vez que hice exploración urbana fue en una mansión abandonada que anteriormente había sido una pesquería. Tengo una publicación sobre eso en mi cuenta. El edificio había sido vendido y tenía rejas alrededor, pero aún estaba intacto. Estaba justo al lado de una carretera algo transitada, así que tomamos una entrada alternativa por el bosque para evitar que nos vieran entrar al lugar. Después de unos 30 minutos explorando, mi amiga y yo estábamos en el segundo piso del edificio, cuando miramos por la ventana y vimos que habían llegado 2 furgonetas con trabajadores. Se bajaron y comenzaron a dirigirse hacia el interior. Desde dentro podíamos escucharlos y todo indicaba que estaban ahí para hacer trabajos de construcción, sin intención de irse pronto. Por suerte mi amiga estaba mucho más acostumbrada a este tipo de situaciones, así que me mantuvo tranquilo y me guió por un pasillo que apenas se sostenía con 2 tablones inestables. Ese pasillo conducía a una pequeña escalera que bajaba hacia un lateral, hasta salir por un garaje. De ahí logramos salir al exterior y escapar. Quizás no fue la experiencia más aterradora del mundo, pero recuerdo claramente la adrenalina apoderándose de mí y la sensación de darme cuenta de que ya no estábamos solos. El hecho de que aquellas personas no supieran que estábamos ahí me resultó mucho más inquietante que cualquier cosa que hubiéramos podido encontrar en el interior. Siguiente historia. Estaba explorando el complejo de artillería abandonado de Star Labs, puede que no sea el nombre real, que había pertenecido al Dr. Gerald Bull, un científico militar real que fue asesinado por el Mossad por intentar construir el supercañón de Saddam Hussein. Me encontraba en un túnel subterráneo cuando la batería de mi linterna se agotó. No podía encontrar las baterías de repuesto, así que en lugar de usar una barra química encendí una bengala de carretera, simplemente porque tenía ganas de hacerlo. Apenas la prendí e inhalé una bocanada del humo que suelta, sentí como mis pulmones empezaban a arder junto con mis ojos, y por un instante pensé que iba a morir o quedar ciego del dolor. Por suerte estaba cerca de un pozo profundo con agua y lancé la bengala ahí. Años antes, cuando estaba en la secundaria, intenté, de manera muy estúpida, bajar con una cuerda desde un desagüe pluvial hacia otra salida, una especie de gran sala cuadrada donde se abrían varios drenajes. De alguna forma resbalé y solté la cuerda por un segundo, luego la volví a agarrar, pero me deslicé varios metros colgado con una sola mano. Eso me provocó quemaduras de 2º grado en la mano. Hasta el día de hoy no sé cómo no se me infectó. La piel se me abrió y desgarró, y nunca fui al médico. Hollywood lo pinta mal. No se puede caminar en un espacio cerrado con una bengala encendida, y no se puede bajar por una cuerda común usando solo las manos desnudas. Siguiente historia. Hace mucho tiempo fui a explorar con 2 amigos y nos metimos en los niveles subterráneos debajo de una ciudad de tamaño medio en el noreste de Ohio. Para llegar allí tenías que colarte en un estacionamiento que bajaba 9 niveles bajo tierra y caminar hasta el último nivel para acceder a una enorme red de túneles, pasillos de mantenimiento y desagües pluviales bajo la ciudad. Ya estábamos bastante metidos cuando, de la nada, aparecieron 2 tipos con pinta sospechosa. Empezaron a hablar con nosotros, agarraron a mi amigo y sacaron un cuchillo. Querían robarnos, pero éramos adolescentes y no teníamos nada, solo nuestros monopatines. Los otros 2 nos quedamos paralizados mientras tenían a mi amigo sujeto, hasta que él balanceó su monopatín y golpeó al tipo en la cabeza. En ese momento salimos corriendo y ellos nos persiguieron por todo ese laberinto subterráneo. Cuando llegamos de nuevo al estacionamiento, cada uno salió corriendo en una dirección diferente. Yo me metí en la primera puerta que encontré en el 9º nivel y resultó ser una puerta de mantenimiento que daba a una escalera que subía de nuevo hacia la calle. Subí corriendo los 9 pisos, abrí la puerta de golpe y tuve que subir un tramo más que llevaba a un patio entre varios edificios. Me escondí en unos arbustos y esperé, pero nadie me siguió.
Intenté volver a bajar por la misma escalera, pero la puerta era solo de salida, así que no pude regresar. Al final subí de nuevo y caminé hasta la entrada principal del estacionamiento, donde esperé. Con el tiempo, mis otros 2 amigos salieron también por ahí y nos fuimos en mi auto. Volvimos varias veces más a esos túneles a lo largo de los años y nunca volvimos a ver a esos 2 tipos. Es una experiencia aterradora que te saquen un cuchillo cuando estás tan lejos de cualquier persona que pudiera ayudarte. Me alegra que lleváramos nuestros monopatines. Siguiente historia. Había un hospital psiquiátrico abandonado en Kalamazoo, Michigan, al que mis amigos y yo solíamos ir a explorar los fines de semana por la noche en el año 2003. Tenía 4 pisos más un sótano, que incluía la morgue, y recorrimos hasta el último rincón de ese lugar. Por las revistas más recientes que encontramos en la sala de espera del 4º piso, parecía que había cerrado en 1990. La institución anterior simplemente se marchó y lo dejó todo al estilo Chernóbil: muebles, equipos, medicamentos, archivos de pacientes, incluso encontramos algunos reportes de suicidio. Para 2003, el lugar ya estaba destrozado por los vándalos, mientras el edificio mismo se caía a pedazos. Se veía peor que los hospitales de los juegos de Silent Hill. Y eso ni siquiera fue lo más espeluznante o misterioso. Una vez entré a una habitación y vi un espejo que no estaba roto. En todo el edificio absolutamente todo estaba destruido, menos ese espejo intacto, todavía montado en la pared. Nunca he visto algo que se sintiera tan fuera de lugar, y hasta hoy me da escalofríos recordarlo. Siguiente historia. Éramos unos niños explorando un canal subterráneo de desagüe. Había partes donde podíamos trepar y sacar los brazos por las rejillas de la calle, pero para eso teníamos que arrastrarnos por túneles diagonales bastante raros. Éramos 4, tendríamos unos 12 años. Solo llevábamos una linterna. Las paredes estaban llenas de grafitis, la mayoría de pandillas, incluso advertencias que decían que diéramos la vuelta, bla bla bla. Nosotros lo tomamos como si fueran bromas de otros chicos aburridos. Llegamos a un punto donde el techo descendía tanto que la abertura era tan pequeña que teníamos que arrastrarnos para continuar. Reto aceptado. Parecía que un poco más adelante se abría de nuevo. Así que pasamos arrastrándonos unos 2,5 metros por el tramo bajo y, al salir, vimos que ahora estábamos en un tubo de concreto grande y redondo, antes era cuadrado o rectangular. Seguía habiendo mucho grafiti. Nos pusimos a gritar y a jugar con los ecos, hasta que de repente pensamos que habíamos escuchado algo, así que nos callamos. Entonces, desde la oscuridad, retumbó un grito fuerte: «Se van a morir, hijos de puta». El niño con la linterna salió corriendo tan rápido que nos dejó al resto en completa oscuridad. Esa fue la primera vez que pasamos más allá del tramo bajo, pero también la última vez que bajamos ahí. Ese día ninguno murió, claro, pero el resto tuvimos que salir en silencio y caminando muy despacio en la oscuridad total. Siguiente historia. Mi hermano mayor, 2 de sus amigos y yo decidimos explorar un hospital abandonado para enfermos terminales, el Julia Farr Centre en Adelaida. Si lo buscas en Google Imágenes verás lo inquietante que es. Se nos ocurrió llevar una ouija. Mi madre tenía una historia escalofriante de su infancia que juraba era real, así que en ese entonces creíamos que funcionaban, hoy en día ya no. El lugar era perturbador desde el inicio, con una vibra muy pesada. Había 1 o 2 niveles completamente inundados. Lo que más recuerdo es un enorme salón con escenario, como un teatro, un espacio imponente y vacío, totalmente podrido por el abandono. Daba mala espina solo estar ahí. Encontramos una habitación pequeña en lo más profundo del edificio, quizá un depósito o una oficina. Allí montamos la ouija y encendimos unas velas. Apenas empezamos con el ritual, siguiendo las instrucciones al pie de la letra,
escuchamos voces y pasos en el pasillo. Apagamos las velas de golpe y nos quedamos en silencio, convencidos de que se trataba de otros jóvenes explorando o quizá de guardias de seguridad. Los ruidos se desvanecieron y tras unos minutos tensos volvimos a encender las velas. Pusimos las manos sobre el vaso, y justo cuando mi hermano comenzó a hablar, las voces y pasos regresaron, esta vez más fuertes. Nerviosos, apagamos las velas otra vez y nos quedamos agazapados en la oscuridad durante casi 10 minutos. Con el corazón latiendo a 1000, lo intentamos por última vez. Encendimos las velas y de inmediato volvimos a escuchar movimientos y voces justo afuera de la habitación. Esta vez saltamos de un brinco, tirando las velas al suelo y pegándonos contra la pared del fondo. Recuerdo que intenté sacar mi navaja de bolsillo, la llevaba para abrir puertas y ventanas, pero las manos me temblaban tanto que ni siquiera pude abrirla. Los ruidos desaparecieron al instante. Permanecimos allí un rato, tratando de convencernos de que era eco, o ratas, cualquier cosa menos lo que parecía. Pasaron unos minutos antes de que nos animáramos a salir. Abandonamos el edificio sin volver a escuchar nada extraño. Dejamos la ouija ahí mismo, con la decisión de que no la volveríamos a usar jamás. Siguiente historia. Tuve una experiencia rara que ya conté antes, pero mis amigos, que siempre salen a explorar, me hablaron de una ocasión en la que estaban siguiendo un sendero que se adentraba en las colinas. Casi llegando a la autopista terminaron cerca de un viejo túnel de tren clausurado. Lograron colarse por una parte floja de la reja y, después de recorrerlo sin ver nada interesante, se toparon con un montón de contenedores de carga. Me dijeron que al mirar dentro de uno vieron un montón de armas y municiones, y en los demás había cajas muy pesadas apiladas. Después de unos minutos revisando, escucharon voces viniendo desde el fondo del túnel y acercándose, así que salieron de ahí de inmediato. También comentaron que hacia el final olía casi como a mar, así que quizás el túnel conectaba con la playa. Edit/actualización, para quienes preguntaron, el lugar estaba en algún punto entre Santa Bárbara y Oxnard, en California. Ellos se habían detenido en la autopista 101 en dirección sur, empezaron a caminar desde ahí y, al final del día, volvieron al coche y siguieron hasta Oxnard. Hicieron un reporte a la policía, pero nunca escuché nada al respecto en las noticias ni en ningún otro lado. Algunos comentaron que podría tratarse de contrabandistas, pero teniendo en cuenta que las cajas estaban sin candado, el túnel no estaba vigilado y cualquiera podía llegar ahí, lo dudo mucho. Si lo eran, o estaban a punto de mover la mercancía o eran realmente unos idiotas. Siguiente historia. El invierno pasado entré a un estacionamiento abandonado debajo de un centro comercial clausurado. Tenía 2 niveles. El superior recibía un poco de luz solar a través de las ventanas, pero el inferior estaba completamente a oscuras. Bajé por una rampa ancha, de las que usaban los autos, y decidí echar un vistazo al nivel de abajo. Encendí mi linterna y noté que el espacio era enorme, mucho más grande que el nivel superior. Recuerdo cómo la luz rebotaba entre las columnas de soporte y proyectaba sombras intensas. Dije en voz alta: hola Y, solo estoy mirando un poco para dejar claras mis intenciones, pero no obtuve ninguna respuesta. Caminé un rato, pero no encontré nada interesante, solo mucha basura, algunas botellas viejas vacías, nada que indicara que alguien viviera o frecuentara el lugar. Parecía completamente abandonado, pero esa sensación inquietante de que alguien podía estar escondido entre la oscuridad detrás de una de esas columnas terminó dominándome, así que subí de nuevo por la rampa. Salí tomando otra ruta y pasé bajo una abertura por la que había caído nieve. Justo cuando estaba a punto de saltar la reja para marcharme, noté que en la mancha de nieve que se había acumulado había huellas. Sé que leído no suena tan aterrador,
porque la explicación lógica es que quizá alguna persona sin hogar se había refugiado del frío dentro del estacionamiento. Pero aún así, estar allí me puso los pelos de punta. Siguiente historia. Había un hotel abandonado que estaba explorando. Entré por una ventana destrozada cerca de la piscina cubierta. El lugar olía a muerte y descubrí que en el fondo de la piscina, entre el lodo acumulado, había un par de ciervos hinchados y muertos. Ese debió ser mi aviso para irme de inmediato. Avancé hacia el vestíbulo y las áreas de banquetes, me crucé con un par de mapaches y ardillas que salieron corriendo rápidamente. Todo estaba destruido. Incluso el mostrador de recepción estaba partido a la mitad. No había nada interesante para fotografiar, solo basura. Eso sí, pequeños montones de basura bien ordenados. Tras un rato buscando encontré la escalera. Había un ruido extraño que venía de arriba y lo tomé como si fuera la lluvia. Decidí saltarme un par de pisos, porque seguramente estarían en las mismas condiciones que el vestíbulo, con muchas de las ventanas exteriores rotas. Llegué al cuarto piso y abrí la puerta sin preocuparme por el ruido, confiado de que era la única persona sobria en todo el edificio, si no la única en general. Pero justo al abrir, ese supuesto ruido de lluvia se detuvo por completo. Alumbré con la linterna por el pasillo y vi cómo cientos de gansos asomaban sus cabezas desde las habitaciones. Recuerdo que ese momento, en el que nada se movía y nos quedamos mirándonos, me pareció eterno, aunque seguramente duró unos 10 segundos. Ahí estaba yo, en medio del pasillo, enfrentado a una especie de gansos de lujo abandonado que me tenían cercado con sus ojos fijos. Y entonces recordé, solo estaba viendo la mitad del piso, porque detrás de mí los demás no se habían quedado congelados, estaban avanzando hacia mí. Hora de salir de ahí. Cerré la puerta de la escalera detrás de mí, apenas conteniendo el estruendo que se desató en cuanto me moví. Bajé las escaleras a toda prisa y me di cuenta de que las señales siempre estuvieron ahí, excremento de ganso por todas partes. Llegué al vestíbulo y giré hacia la piscina, donde un grupo de gansos se había reunido como si intentara bloquearme la salida. Por suerte, no eran más que pájaros torpes. Logré salir solo para descubrir que el exterior del hotel estaba lleno de ellos. Había incluso un solitario centinela en el techo, graznando un chillido agudo como si diera la orden de que el perímetro había sido violado. Siguiente historia. Esta historia viene de Bélgica y ocurrió en 2020, durante los confinamientos. Yo tenía 20 años en ese entonces. En esa época, como solo se podía salir para hacer deporte o para trabajar, había tomado la costumbre de juntarme con un amigo, Sally, para salir a correr y hacer ejercicio en general. A los dos nos gustaba mucho la exploración urbana y conocíamos un lugar en las afueras de Bruselas, un viejo centro deportivo y de bienestar abandonado donde solíamos pasar el rato después de correr. Para llegar había que cruzar un agujero en una reja, atravesar un pequeño tramo de bosque y se llegaba a unas canchas de fútbol y tenis. En la colina estaba el edificio principal, de 4 pisos, que ocupaba casi toda una manzana. Ese día habíamos terminado una carrera de 5 kilómetros y fuimos allí como siempre. Mientras caminábamos hacia el edificio, porque parecía que iba a llover, vimos a 2 adolescentes sentados en el borde del techo. Recuerdo que me molestó un poco, ya que nosotros también planeábamos subir ahí, así que decidimos esperar en el vestíbulo para ver si se iban. Desde el vestíbulo se podía ver claramente la cocina, que había que atravesar para acceder al techo, además de un pasillo más pequeño y el comedor. Sally se puso a liarse un cigarrillo mientras yo juntaba un par de sillas y una mesa de oficina para sentarnos. Es en este punto cuando todo se vuelve inquietante. Al terminar de acomodar, empecé a sentirme raro, como observado, pero no de una buena manera. Fue entonces cuando miré hacia la cocina y, por un instante, vi una cabeza asomada por el marco de la puerta. Era un hombre,
sucio, y lo único que recuerdo con claridad fue su expresión, una sonrisa exagerada, como si acabara de encontrar exactamente lo que estaba buscando. Me quedé helado, incapaz de reaccionar con valentía. Me incliné lentamente hacia Sally, sin dejar de mirar al hombre, y le dije con calma que teníamos que irnos de inmediato. Yo siempre bromeaba con mis amigos, especialmente con él, pero cuando vio mi cara no dijo ni una palabra, tomó su mochila y se levantó. Salimos corriendo hacia la cancha de fútbol y vimos que los adolescentes seguían en el techo. Les gritamos preguntando si el hombre estaba con ellos o si lo habían visto, pero respondieron que no, que habían venido solos. Les dijimos que sería mejor que también se marcharan porque no sabíamos qué pretendía aquel hombre en el vestíbulo. Ellos nos aseguraron que estarían bien y que se irían después. Nosotros decidimos marcharnos, ya habíamos hecho nuestra advertencia y además habíamos estado demasiado tiempo fuera. Mientras nos alejábamos por el bosque, volví la vista atrás y juraría haber visto una silueta parada frente a la escalera que llevaba al techo, pero mi mente no reaccionó y seguí caminando junto a mi amigo. La impresión fue tan fuerte, porque nunca me había pasado algo parecido, que decidí no contarlo a nadie por miedo a que se burlaran o no me creyeran. El único que lo sabe es Sally. Él no llegó a ver al hombre, pero se asustó tanto como yo solo con ver mi reacción. Nunca supe qué pasó con aquellos adolescentes. Más tarde encontré artículos locales de esos días sobre jóvenes perseguidos por un hombre extraño en un edificio abandonado. Pero no había suficiente información como para estar seguro de que se tratara de los mismos chicos y del mismo lugar. Siguiente historia. Mi experiencia más aterradora no fue lo que uno normalmente esperaría. En un bosque no muy lejos de mi casa solía haber un viejo hospital, y cuando digo viejo, quiero decir que había cerrado hacía décadas. Si no me equivoco, alrededor de 2006 lo derribaron, dejando solo un terreno vacío y desolado, lo que yo creía que era un simple campo de hierba abandonado. Un día de finales de verano, mi vecino, algunos amigos del colegio y yo decidimos pasar por la verja y explorar el lugar. No esperábamos encontrar nada, así que lo único que llevamos fueron nuestros teléfonos y un balón de fútbol para entretenernos cuando nos aburriéramos. Recuerdo que tomamos una calle pequeña detrás de mi casa y llegamos a la cerca. Estaba oxidada y aún tenía colgado el letrero de prohibido el paso, terrenos del hospital. Para nuestra sorpresa, había unos tablones rotos junto a la verja que dejaban un hueco por donde colarnos. Caminamos por una pequeña colina hasta llegar al área principal. El lugar estaba rodeado de edificios, así que éramos bastante visibles. Nos escondimos entre unos arbustos para observar. Lo único llamativo era un coche oxidado y destrozado a la izquierda y un gran muro al fondo del terreno. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue un enorme túnel de desagüe en ese muro, cerrado con una compuerta metálica. Después de explorar un rato, nos dispersamos y empezamos a revisar diferentes rincones. Mi vecino se quedó conmigo porque no conocía a mis otros amigos. Fuimos juntos hasta la compuerta del desagüe. Tenía un candado viejo y oxidado que lo mantenía cerrado, así que lo dejamos estar. Cerca había un carrito de supermercado abandonado, restos de una fogata, un montón de botellas de cerveza y hasta una manta extendida en el suelo junto al muro. Parecía que alguien había pasado tiempo ahí, o que un grupo de adolescentes se había reunido en ese sitio. Nos quedamos alrededor de una hora más, jugando al fútbol, hasta que nos aburrimos y nos fuimos. Pero yo me quedé con las ganas de ver qué había dentro de ese túnel. Esa misma noche investigué un poco y descubrí que el terreno había sido declarado como abandonado por el condado y simplemente lo habían dejado ahí. Unas semanas después convencí a mi vecino de volver. El candado estaba tan oxidado que apenas se sostenía. Pasamos 10 minutos intentando moverlo hasta que, de pronto, mi vecino lo jaló y se desprendió en su mano.
Era de esos viejos candados con el orificio de la llave en el centro, no en la esquina como los modernos. Seguramente llevaba décadas colgado ahí. Le tomé una foto porque me parecía curioso. Finalmente abrimos la compuerta. El olor era horrible y la tapa era tan pesada que apenas logramos abrirla un poco. Alcancé a ver un animal muerto ahí dentro, un esqueleto de ardilla completamente descarnado. Parecía haber quedado atrapada hace mucho, tal vez décadas atrás, hasta reducirse a huesos. Después de eso nos largamos de inmediato. A lo largo del siguiente año seguí con la obsesión de mirar más a fondo ese túnel. Un día volví con 2 amigos nuevos. La compuerta seguía intacta, solo con algunos nombres y corazones tallados por otros. Logramos abrirla lo suficiente para iluminar el interior y confirmé que el animal era una ardilla. Lo extraño fue que el interior no parecía un desagüe, sino más bien el de un conducto metálico de ventilación. No había agua, solo paredes metálicas con espacio justo para caminar erguido, y había grafitis dentro. Uno de mis amigos, al que no conocía tanto, decidió meterse con la linterna. Nosotros tratamos de disuadirlo, pero me arrebató la luz y se metió arrastrándose. Yo sostuve la compuerta abierta y esperé varios minutos, hasta que de repente lo escuché regresar corriendo. Justo cuando venía hacia mí, juraría haber escuchado no solo sus pasos, sino también otros corriendo en la distancia. Se lanzó hacia la salida, cerramos la compuerta de golpe y salimos corriendo. Nunca volví. Quiero pensar que lo que escuché fueron solo imaginaciones mías, y que él simplemente se asustó al estar ahí dentro y salió corriendo. Nunca le pregunté. Pero aún hoy me pregunto qué había realmente en ese túnel. Siguiente historia. Cuando era niño vivía cerca de lo que alguna vez había sido un pequeño museo, en un extremo de una gran universidad que solíamos explorar casi a diario. Un día vimos a un hombre entrar en el museo. Era el único edificio del campus al que no habíamos conseguido acceder, y nos dimos cuenta de que tal vez esa era nuestra única oportunidad. Apenas abrió la puerta con su llave y desapareció en el interior, metimos un palo entre la puerta y el marco para evitar que se cerrara del todo y, cuando ya no estaba a la vista, entramos emocionados. Lo primero que vimos fue un enorme esqueleto de dinosaurio, probablemente una reproducción, pero igual nos parecía increíble tenerlo frente a nosotros. Seguimos caminando por un pasillo oscuro hasta que mi amiga me agarró de la muñeca. Traté de soltarme, hasta que me susurró, «Tenemos que irnos, ahora». Puse los ojos en blanco y giré para ver a qué se refería, y lo vi. Un hombre, seguramente el mismo que acababa de entrar al edificio, estaba en un baño iluminado, con la puerta abierta de par en par. Tenía la espalda completamente desnuda hacia nosotros, parado frente al espejo. No llevaba nada encima, ni siquiera un calcetín, y estaba erguido ahí, inmóvil, observándose. Me quedé congelado, sintiendo que el tiempo se detenía, hasta que de pronto sus ojos se cruzaron con los míos a través del reflejo en el espejo. Entonces sonrió. No hace falta decir que salimos corriendo de allí tan rápido como nuestras piernas lo permitieron. Nunca volvimos a explorar esa universidad, y jamás le conté a nadie lo que vimos ese día. Siguiente historia. Esta fue mi experiencia más aterradora como explorador, aunque no sé si cuenta como exploración urbana, ya que ocurrió en una granja. Igual la cuento tal como pasó, porque es totalmente real. Cuando tenía 12 años estaba en la granja de mis bisabuelos junto a mis hermanos y primos, buscando en qué meternos. La aventura vino en forma de un extraño edificio justo frente a la casa principal. Era pequeño, de unos 2 metros por 2,5, pero sorprendentemente alto, casi de 2 pisos. Desde afuera se veía deteriorado, con madera podrida, agujeros y grietas. Nadie sabía para qué servía.
Estaba allí desde antes de que mis tatarabuelos compraran la tierra hacía casi un siglo, y según el hermano de mi padre, nadie había entrado en ese sitio desde que él tenía memoria. Después de retarnos entre todos, yo me ofrecí para entrar. Lo primero raro que noté fue afuera, la hierba era tan alta que pensé que tapaba una puerta pequeña, pero lo que ocultaba era un marco abierto de ventana. Al acercarme, me hundí en el pasto, estaba en una pendiente empinada. La ventana quedaba por encima de mi cabeza y, frente a ella, había una maraña de tallos gruesos, como varas secas. Decidí treparlos, pero a cada paso se rompían y me iba hundiendo, temiendo quedar atrapado o atravesado. Apenas logré llegar al otro lado y me metí por la ventana. El interior estaba en mejor estado de lo que esperaba. Había mucha luz filtrándose por las grietas, poco polvo y un suelo bastante sólido. Lo que llamó mi atención fue una tabla larga y estrecha, como improvisada escalera, que conducía a una plataforma en altura. Al probarla parecía firme, así que subí. Desde ahí se veía una especie de red de tablas y plataformas superpuestas que llegaban casi al techo. El segundo nivel era parecido, salvo por un viejo patito de goma sobre una repisa, intacto. Me pareció curioso, pero no lo toqué. En el tercer nivel mi instinto me dijo que saliera. Sobre la parte más sólida había un mazo de goma y una caja de herramientas vacía, ambos impecables, sin polvo. Traté de convencerme de que quizá mi tío había estado ahí renovando, aunque no sabía cómo habría entrado. Y entonces lo vi, un espejo de cuerpo entero, montado sobre ruedas, colocado en la parte superior. Mi sensación de angustia se disparó. Me acerqué y lo usé para mirar alrededor sin alejarme de la tabla. El espejo estaba impecable, reluciente, al lado de un baúl con ropa vieja, de donde asomaba un vestido rosa. Luché contra la absurda idea de probármelo y seguí avanzando. No llegué a la mitad de la siguiente tabla cuando me paralicé. Esa sensación primitiva de que algo está justo encima de ti, a punto de caer. Lo supe. Algo estaba arriba. Fue puro instinto animal. Sin pensarlo, di media vuelta y corrí. Creí escuchar pasos detrás, pero entre el estruendo de mis pisadas, las tablas resonando y mi respiración, no podía distinguir nada. Convencido de que alguien me perseguía, empecé a saltar de una plataforma a otra. Finalmente, al acercarme a la ventana, el ruido se volvió más débil. No sé si lo que fuera que me seguía se detuvo o si yo mismo recuperé claridad, pero no paré ni un segundo. Al llegar recordé las varas punzantes bajo la ventana. Decidí jugármela, me agaché y salté con todas mis fuerzas. Logré sobrepasarlas y caí al suelo duro. Me dolió, pero solo terminé con algunos moretones. Me puse de pie y, sin mirar atrás, corrí cuesta arriba. Mi padre estaba con mis hermanos y primos, sorprendido. ¿Viste eso?, grité. Sí, fue una entrada dramática, saltando así, contestó riéndose. Luego siguió el alboroto de siempre. Les advertí que no entraran, y dijeron que no pensaban hacerlo. Le conté a mi papá y él me respondió que ese lugar estaba embrujado. Tal vez me estaba tomando el pelo, pero lo dijo muy serio. Cuando más tarde pregunté a mi tío si había trabajado en ese edificio, me aseguró que no. Nunca volví a hablar del tema. Siguiente historia. Una noche mis amigos y yo decidimos entrar en una casa enorme y espeluznante. Antes de llegar a la entrada había una construcción tipo granero que tenías que pasar por delante, y recuerdo bien que la puerta de ese granero estaba cerrada cuando pasamos. Entramos en la casa y enseguida vimos que el suelo tenía agujeros y que todo estaba lleno de basura dejada por ocupas. Mientras avanzábamos, encontré un pico tirado en el piso y lo agarré por si algún fantasma quería pelear. Seguimos recorriendo hasta llegar a las escaleras, y fue ahí cuando notamos algo raro.
toda la escalera tenía clavos sobresaliendo, no viejos ni doblados, sino nuevos y bien firmes. Como si alguien los hubiera puesto a propósito. De pronto escuchamos un ruido proveniente del granero y nos dio tal susto que salimos corriendo. Cuando llegamos afuera, esa puerta que antes estaba cerrada ahora estaba completamente abierta. No pudo haber sido ninguno de nosotros porque habíamos permanecido juntos todo el tiempo. Al ver eso aceleramos aún más la carrera. Ya en la calle, todos estábamos alterados, y de pronto vimos a una mujer que venía corriendo hacia nosotros. Ya estábamos lo bastante asustados, y ella, al llegar, nos preguntó, ¿ustedes estaban en esa casa? No quisimos mentir y dijimos que sí. Entonces empezó a repetir: Dios mío, por favor, nunca entren a esa casa. Le preguntamos por qué, y con una expresión vacía respondió: es una casa muy peligrosa, han pasado cosas ahí. Le insistimos en que nos dijera qué había ocurrido, pero solo dijo: no puedo contarlo, pero lo único que les diré es que nunca vuelvan a entrar, cosas malas les van a pasar. Eso nos puso aún más nerviosos. Nos dijo que debíamos irnos inmediatamente y, justo cuando pronunció esas palabras, se escuchó un fuerte estruendo proveniente de la casa. En ese instante corrimos directo hacia mi coche y nos marchamos sin mirar atrás. Desde esa noche nunca regresamos. Lo único que puedo decir es que esa fue una noche endemoniadamente aterradora. Siguiente historia. Hace mucho tiempo, mi hermana, una ex amiga y yo decidimos hacer exploración urbana y una caza de fantasmas en un cementerio de noche, después de un viaje fuera de la ciudad. Tomamos un camino de tierra que nos llevó profundo al bosque hasta que mi ex amiga se detuvo frente al cementerio, que estaba en una pequeña colina al otro lado de la carretera. Subimos con linternas en mano y empezamos a iluminar las lápidas. Notamos que varias eran de niños. Eso hizo que mi ex sacara su aparato de EVP, grabador de voces paranormales, y comenzara a hacer preguntas. Durante varios minutos no pasó nada, hasta que lo hizo. Mientras yo miraba alrededor, los tres escuchamos una estática que salía del dispositivo. Entre ese ruido, se percibía una voz débil intentando abrirse paso. No pudimos entender qué decía. Mi hermana trataba de adivinar lo que el supuesto espíritu intentaba comunicar, cuando de repente escuchamos el rugido fuerte de un motor. Un pick-up viejo salió disparado de una curva justo detrás de nuestro jeep. Atónitos, lo vimos frenar en seco, justo cuando otro coche pasaba entre nuestros vehículos. La camioneta salió tras él como si fuera a seguirlo, pero enseguida se detuvo otra vez. De la nada, el conductor comenzó a avanzar y retroceder, una y otra vez, de forma agresiva, justo frente al cementerio. En ese momento apagamos las linternas y nos escondimos detrás de las lápidas. Al rato, el pick-up se movió hacia adelante, giró usando lo que parecía otro camino de entrada y regresó. Intentamos salir del cementerio, pero el vehículo subió por la pendiente y tuvimos que escondernos otra vez. Entonces apagaron las luces delanteras. Unos segundos después escuchamos la puerta abrirse y cerrarse. En ese instante decidimos salir corriendo hacia el jeep sin pensar en nada más. Apenas nos pusimos de pie, los faros de la camioneta se encendieron en modo largo y nos enfocaron directamente. Corrimos a toda velocidad, tropezando y golpeándonos con las lápidas, hasta saltar el muro de piedra y llegar a nuestro coche. Mientras subíamos, la camioneta retrocedía para volver a bajar del cementerio. Cuando mi ex amiga intentaba encender el jeep, pasó algo extraño. Pese al miedo y la adrenalina, sentimos claramente que el vehículo se movía un poco, como si alguien lo estuviera empujando desde atrás. Mi hermana y yo nos miramos sorprendidas, hasta que el motor arrancó rugiendo y nuestra amiga pisó el acelerador para escapar. Tuvimos que dar la vuelta, y al hacerlo vimos la camioneta estacionada en la misma curva de donde había salido, con las luces altas encendidas apuntando al cementerio.
No sabíamos qué hacer, temíamos que nos embistieran, pero era el único camino. Le gritamos a nuestra amiga que pisara a fondo, lo hizo, y pasamos volando junto a ellos. No hicieron nada. Seguimos conduciendo muy por encima del límite de velocidad, aterrados de que nos siguieran. Finalmente, al alejarnos lo suficiente, notamos que no lo hacían y nos tranquilizamos un poco, aunque cualquier luz en la carretera nos ponía en tensión. Regresamos a la casa de mi ex amiga. Su padre estaba en el porche cuando llegamos. Bajamos del auto todavía temblando y le contamos lo sucedido. Él empezó a bromear al respecto, hasta que mi hermana señaló algo en la parte trasera del jeep. Todos miramos, y fue suficiente para que el padre dejara de reírse de inmediato. Había pequeñas huellas de manos marcadas por todo el maletero. Siguiente historia. Unos amigos y yo decidimos explorar un viejo fuerte en la costa. Había rumores de que estaba embrujado y que la gente que entraba allí siempre salía herida de alguna manera, lo que solo aumentó nuestra curiosidad. Era pleno día cuando logramos trepar y meternos al lugar, pero aún así el ambiente era inquietante y silencioso. Cometimos el error típico de película de terror, nos separamos. Mientras mis amigos exploraban el patio y las murallas, yo encontré los restos de una fogata. Entre las cenizas vi lo que parecían pedazos de cartas quemadas. Recogí algunos y conseguí armar parte del contenido. Estaban dirigidos a un hombre que había salido de prisión por buena conducta, pero a quien no le permitían ver a sus hijos. A medida que las cartas avanzaban se volvían más urgentes, exigiéndole que se presentara ante las autoridades. Finalmente, separado de la hoguera, encontré una carta manuscrita con una piedra encima para que no volara. Era de la expareja de este hombre, donde le decía que nunca podría acercarse a los niños porque lo que había hecho era imperdonable. En ese momento me di cuenta de que estaba solo y que mis amigos habían bajado a las entrañas del fuerte, túneles excavados en la roca del acantilado. Así que me metí en la oscuridad absoluta, sin saber si iba a toparme con mis amigos o con algún psicópata. Después de unos minutos logré encontrar a uno de ellos y le conté lo que había hallado. Desde entonces empezamos a saltar con cada ruido, nerviosos, hasta que dimos con el tercero y salimos corriendo del lugar. La mala suerte no nos dejó, uno de mis amigos se rompió 2 dedos del pie, el otro se dislocó un hombro tratando de trepar hacia la salida y yo me llevé una enorme cicatriz en la cadera al cortarme con algo afilado. Un sitio muy, muy perturbador. Siguiente historia. Decidimos explorar un antiguo hospital infantil abandonado del que habíamos oído hablar, en un pequeño pueblo a 1 hora de distancia. Cuando llegamos vimos un terreno enorme, rodeado de árboles, con el edificio en el centro. Se veía realmente inquietante. Para entrar tuvimos que trepar un muro, ya que en la planta baja no había acceso, y meternos por una ventana entreabierta. Una vez dentro, todo era un desastre, escombros por todas partes, y parecía completamente desolado, como si nadie hubiera estado ahí en años. La primera vez subimos directamente al techo, bebimos unas cervezas y luego nos marchamos. Pero unos días después decidí volver con mi novia para explorarlo a fondo. Apenas entramos sentí que el ambiente era distinto, más pesado. Saltamos sobre lo que quedaba de una escalera rota para llegar al piso inferior, donde había una gran puerta de madera con varios cerrojos y cadenas cruzadas. Cerca de allí encontramos una trampilla con una escalera que llevaba al sótano. La convencí de bajar conmigo, pero una vez allí se quedó al pie de la escalera con la linterna, negándose a avanzar. Yo decidí dar una vuelta rápida. Caminé entre unas máquinas hasta llegar a un cuarto pequeño, completamente vacío, salvo por una silla tirada de lado y, justo encima, una soga colgando de una tubería. Sentí un escalofrío brutal y me di la vuelta para salir de inmediato, cuando vi en la pared un mensaje pintado en rojo que decía, «No vuelvas».
No quiero pensar que era sangre porque había demasiado, pero la imagen se me quedó grabada. No hace falta decir que no he regresado. Mi novia me confesó después que sintió como si yo hubiera desaparecido durante casi una hora, cuando en realidad estuve apenas 5 o 10 minutos. También me dijo que escuchó susurros viniendo de los pasillos oscuros y que en un momento la trampilla se cerró de golpe sobre ella sin ninguna razón aparente. Es un lugar muy perturbador. Me encantaría volver algún día con más gente, pero aquella experiencia realmente me dejó marcado. Siguiente historia. Explorando una mansión abandonada de vinicultores en Portugal. Resumiendo, evacuada a toda prisa hacia los años 30 o 40, zapatos de mujer sin pareja por todas partes, una muñeca de bebé desnuda envuelta en un rosario, pasadizos secretos bloqueados con sillas. Intentamos apaciguar al bebé demonio. Posiblemente nos llevamos una o dos maldiciones de recuerdo. Era una villa hermosa, quizá de 100 años de antigüedad, a orillas del río Duero. El edificio estaba en ruinas, tragado por enredaderas, rodeado de palmeras, y a pesar de su deterioro seguía siendo impresionante. Mi novio y yo lo descubrimos el año pasado y pasamos buena parte del día explorándolo. Este verano volvimos, y la vegetación lo había devorado aún más. Casi no lo encontramos, tuvimos que atravesar hierba y helechos hasta los hombros. Lo primero inquietante se encontraba antes de llegar a la casa, una especie de cueva sombreada con bancos de piedra cubiertos de musgo y un manantial natural al fondo. Justo encima del manantial, un agujero en la roca daba paso a un túnel por donde un adulto podía arrastrarse agachado hacia la oscuridad total. Más adelante, otras cuevas bajo la mansión confirmaban que todo era una red de pasadizos secretos. La boca de la más grande estaba bloqueada con sillas viejas y una mesita de noche, quizá para impedir el paso de curiosos, o para mantener algo adentro. Ya en la casa, lo primero que encontramos fueron enormes cubas de piedra en la bodega, probablemente usadas para elaborar vino, y cientos de botellas polvorientas, muchas sin etiqueta. Había que caminar con cuidado. En el primer piso apareció la muñeca. El primer cuarto del pasillo parecía haber servido para quemar documentos apresuradamente, quizá 80 años atrás. El suelo estaba cubierto de zapatos viejos, la mayoría femeninos, todos sin pareja. Y papeles chamuscados de la década de 1920. Más adelante había más zapatos solitarios, botellas vacías y suelos tan podridos que solo se podía caminar pegados a las paredes. En la entrada de lo que parecía la sala de estar estaba la muñeca de bebé, desnuda, llena de telarañas, en una postura imposible y con un ojo menos. Mi novio y yo, medio en broma medio en serio, decidimos darle descanso y la metimos en un baúl de madera que había en la esquina. Parecía más tranquila ahí. Pero este verano la encontramos de nuevo, colocada en el centro de la habitación, sobre una mesa, envuelta en un rosario. El ático fue lo más perturbador. Aunque la mansión parecía abandonada desde la primera mitad del siglo XX, allí arriba encontramos restos de vida reciente, una habitación infantil pintada de rojo y verde, muebles de los años 90, manuales escolares, cromos de chicles, fotografías en color. En otra sala, el piso se había derrumbado bajo una pila de cuero o telas podridas. El contraste con el resto de la casa, detenida en los años 30, era escalofriante. Un vecino, ya mayor, nos dijo que la casa llevaba abandonada desde que él tenía memoria, más de 60 años. Pero entonces, ¿quién vivió en el ático en los 90? ¿Por qué ocupar solo esa parte y no el resto? ¿Cómo es que nadie los vio? No nos quedamos a investigar más porque todo el edificio estaba a punto de venirse abajo. Caminábamos solo junto a las paredes y apoyándonos en vigas para no caer. Salimos con la sensación de que el lugar guarda secretos oscuros. Tomamos fotos, claro, y seguro volveremos, aunque la mansión pronto quedará devorada por la selva que la rodea.
Y sí, durante un tiempo nos preguntamos si no nos habríamos traído una maldición encima. Siguiente historia. Explorar el hospital psiquiátrico Eloise en Michigan, junto con las fosas comunes que lo rodean, fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida. El complejo, o lo que queda de él, apenas 3 edificios, está justo al lado de una sede de la Policía Estatal de Michigan. Solo intentar entrar ya es motivo de arresto seguro, el lugar está patrullado constantemente. En su época de esplendor, Eloise tenía 78 edificios y ocupaba más de 360 hectáreas. Era gigantesco, y todos los edificios estaban conectados por una red de túneles subterráneos para transportar pacientes. Los edificios en sí eran lo que uno podría esperar de una institución abandonada, aunque he explorado varias y esta tenía un peso distinto. Lo más inquietante fue atravesar túneles inundados con el agua hasta los muslos y, sobre todo, cruzar por una viga de acero en el techo para llegar al mejor mirador. Debajo de esa viga, los pisos tenían aberturas enormes que daban al hueco del sistema de escape de la sala de calderas. Una caída ahí habría sido mortal. Para colmo, sufro de vértigo, así que fue un riesgo enorme que aún no entiendo cómo asumí. Sin embargo, todo el miedo dentro de los edificios no se compara con lo que sentí en las fosas comunes. Muchos de esos sitios están marcados apenas por pequeñas piedras numeradas y se encuentran en áreas sin rasgos distintivos alrededor de la ciudad. En una de esas fosas pasó algo que nunca olvidaré, estaba ubicada sobre uno de los antiguos túneles que colapsó con los años, haciendo que la tierra se hundiera en cráteres profundos. Había incluso agujeros que caían directo al agua que antes inundaba los túneles. Si alguien caía ahí, quedaba atrapado sin remedio, y nosotros no habíamos llevado cuerdas, rescatarse habría sido imposible. Caminar por ese campo era una pesadilla, el suelo se hundía con cada paso y sentía que en cualquier momento iba a tragarme entero. Yo quería irme lo antes posible, pero la presión de un amigo más valiente hizo que nos quedáramos varias horas. El acceso, por cierto, es fácil, basta con saltar la cerca desde un campo de golf cercano, los locales saben cuál es. Lo que más me impactó fue descubrir que muchas de esas fosas comunes fueron cubiertas y hoy en día son estacionamientos o incluso tiendas. Según los mapas históricos que se pueden revisar en el ayuntamiento y en algunas bibliotecas. Saberlo hizo que toda la experiencia fuera todavía más perturbadora. Siguiente historia. Un amigo y yo estábamos explorando una vieja fábrica que había cerrado hacía 30 años por envenenar el suministro de agua de la zona. El lugar estaba contaminado con plomo y, salvo por algunas máquinas desmontadas, todo seguía casi intacto. Entramos en el área de mantenimiento y vestuarios, donde había un pasillo largo con puertas hacia varias salas. A pesar de ser pleno día, adentro estaba en completa oscuridad. Con linternas fuimos avanzando. El aire olía a moho, se sentía frío y húmedo, pero el suelo estaba seco y cubierto de polvo. La pintura con plomo se desprendía del techo en escamas gruesas, colgando como si fueran plumas, muchas ya habían caído y tapizaban el suelo. Cada paso hacía crujir las escamas bajo nuestras botas. En una de las habitaciones vimos un hilo de luz filtrándose por unas viejas puertas dobles. Intrigados, entramos. Resultó ser un cuarto de lavandería, seguramente donde lavaban los uniformes. Había un secador industrial enorme, todavía en pie. Entre bromas dijimos que uno de nosotros cabría dentro, y me ofrecí. Para mi sorpresa, aún giraba suavemente, los rodamientos intactos tras tantos años. Me metí y le pedí a mi amigo que lo empujara para darme unas vueltas. Sobreviví ileso a varias rotaciones, y pronto estuvimos turnándonos, muertos de risa, girando en ese aparato en medio de aquel sitio lúgubre. Me tocaba de nuevo y, mientras tomaba impulso, miré a mi amigo esperando que me ayudara, pero él no se movió. Tenía la cara blanca,
estaba temblando. SHHH, susurró con pánico. ¿Qué pasa? ¿Qué mierda tienes? Escucha, ¿lo oyes? Me bajé del secador y guardamos silencio. Del pasillo oscuro se escuchaba un sonido inconfundible, crunch, crunch, crunch. Alguien, o algo, estaba pisando lentamente las escamas de pintura, avanzando hacia nosotros. Nos miramos, helados. Habíamos recorrido la fábrica entera y no habíamos visto a nadie, ni siquiera un animal. Los pasos no se aceleraban ni se detenían, pero cada vez sonaban más cerca, crunch, crunch. El terror nos invadió. ¿Quién podía ser? ¿Qué podía ser? ¿Y por qué se acercaba tan despacio, sin decir nada, hacia el ruido que hacíamos? No había tiempo para pensarlo. Corrimos a las puertas dobles por donde entraba la luz. Me abalancé sobre ellas, pero apenas se movieron, soltando un chirrido espantoso que retumbó entre el silencio y el crujir de la pintura. Mi amigo se unió y juntos empujamos con todas nuestras fuerzas. Finalmente, a patadas, las derribamos. Jamás había sentido tanto alivio al ver la luz del sol, el pasto seco y las vallas oxidadas. Corrimos sin mirar atrás, sin regresar nunca más y sin saber qué o quién nos acechaba en ese corredor oscuro y maldito. Siguiente historia. Estábamos explorando una zona de bosque. Teníamos unos 17 o 18 años, éramos 4 amigos y esto pasó hace unos 5 años. Nunca habíamos caminado por ese lugar, pero al inicio parecía tranquilo, grandes campos abiertos separados por extensas franjas de árboles. A medida que avanzábamos más profundo en el bosque, el cielo empezó a oscurecerse. El viento se levantó y sabíamos que iba a llover. Antes de salir ya habíamos visto nubes negras en el horizonte, pero llegaron mucho más rápido de lo esperado. Ya empezaban a caer gotas. Mis amigos dijeron que debíamos regresar, pero yo insistí en ir un poco más adelante, a un sitio que quería ver. A regañadientes aceptaron, con la condición de hacerlo rápido. Justo al entrar a la línea de árboles, nos encontramos con una escena aterradora, huesos de ciervo esparcidos por el suelo, cráneos colgados en las ramas y vísceras colgando de los arbustos. En ese momento el viento soplaba con una fuerza casi cinematográfica. 2 de mis amigos entraron en pánico inmediato y dijeron que teníamos que irnos. Yo y otro amigo nos detuvimos un segundo para observar mejor. El acomodo de los restos no parecía aleatorio, estaba demasiado ordenado, casi ornamental. Fue ahí cuando comprendí que probablemente era una advertencia. Entonces empecé a caminar rápido de vuelta y todos me siguieron. A mitad del campo, entre ese macabro osario y el auto, me detuve y miré hacia atrás. En el borde del bosque, un hombre vestido completamente de blanco estaba parado, mirándonos en silencio. Me quedé helado y les pregunté a mis amigos si ellos también lo veían. Cuando se giraron y lo vieron, no dudaron, salieron corriendo a toda velocidad. Llegamos al auto justo cuando la tormenta se desató con toda su fuerza. La lluvia caía a cántaros y lo único que queríamos era salir de allí lo más rápido posible. Nunca volvimos. Siguiente historia. Hace años acompañé a unas personas a explorar un pabellón psiquiátrico abandonado en otro estado. Rentamos una habitación de hotel la noche anterior y nos levantamos de madrugada para entrar cuando todavía estaba oscuro. El lugar era impresionante, pasillos larguísimos, cientos de habitaciones, ventanales enormes que dejaban pasar la luz, y lo más curioso, casi nada de grafitis. Para cualquiera que disfrute de la estética del abandono, era un hallazgo increíble. Mientras los demás hacían lo suyo, yo me separé para explorar zonas que de otro modo nunca habría visto si nos quedábamos juntos. Llegué al último piso, disfrutando de la vista, y me asomé por los ventanales hacia el patio interior que el hospital rodeaba en forma de U.
Al fijar la vista en unos postes de servicios conectados por una plataforma, necesité varios segundos para comprender lo que veía. Había una persona colgada boca abajo a unos 6 metros del suelo y estaba muerta. Me tomó lo que parecieron minutos convencerme de que no era una pesadilla. Finalmente saqué el teléfono y llamé a mis compañeros para que subieran. Hubo cierta discusión sobre cómo debíamos salir y en qué momento avisar a las autoridades. Decidimos salir primero del perímetro y luego llamar. El problema fue que, sin conocer bien el lugar, la salida que escogimos nos llevó directo al patio interior, justo debajo del cuerpo. Caminamos bajo él hasta alcanzar la salida, y entonces marcamos al 911. Esperamos a que llegaran y dimos nuestras declaraciones antes de volver a casa. Unos días después leí la noticia en un periódico local. Aparentemente, el hombre estaba robando cobre de la plataforma eléctrica y no se dio cuenta de que una parte de la red del campus seguía activa. Había quedado boca abajo porque se había asegurado con equipo que él mismo llevaba. Lo más triste, en mi opinión, fue que no había ningún auto cerca del lugar donde murió. Si alguien estuviera cargado de herramientas y cable, lo lógico habría sido estacionarse cerca. Mi impresión es que no estaba solo, que otra persona lo acompañaba, lo vio morir y, en lugar de pedir ayuda, se fue en su coche para salvarse. Nunca lo sabré, pero es lo que siempre me quedó grabado de esa experiencia. Siguiente historia. Hace años, cuando mi novio y yo trabajábamos en un bar del centro de San Francisco, cerca de Sexto y Marquette, una noche me dijo que quería enseñarme el sótano. En esa parte de la ciudad existe todo un sistema de túneles y pasajes subterráneos, como en muchas ciudades antiguas. Hay conexiones con el viejo sistema de alcantarillado en casi cualquier barrio, pero entre el Downtown y North Beach hay una red increíble de túneles que, supuestamente, fueron usados por japoneses durante la Segunda Guerra, aprovechando viejos speakeasies de la época de la Prohibición. Ese lugar era un ejemplo perfecto de eso. El primer nivel al que bajamos eran apartamentos improvisados, viviendas ilegales totalmente subterráneas. Mi novio ya estaba nervioso y quería regresar, pero yo insistí en seguir explorando. La siguiente planta era extraña. Bajamos una larga escalera de concreto hasta un salón enorme con techos altísimos, pese a que el piso superior ya estaba bajo tierra. No había barandales y parecía que allí había habido baños públicos, pues en una pared se alineaban 4 inodoros, rodeados de escombros. Desde esa sala partían varias más, lo bastante grandes como para meter a cientos de personas. Algunas quedaban un poco más altas, otras más bajas. Por unas escaleras pequeñas se podía acceder al edificio de al lado, pero preferimos seguir descendiendo. El siguiente nivel era como un entresuelo, pero con techos bajísimos, de 1,80 m como mucho. Había una mesa de billar, sillas volcadas, un colchón, montones de ropa de stripper e incluso unas plataformas transparentes de 7 pulgadas. La vibra se volvió realmente inquietante. Claramente alguien había vivido ahí, y no en las mejores condiciones. Lo peor era que había una bombilla encendida, y no pudimos encontrar cómo apagarla. Tampoco había telarañas, ni ratas, ni insectos. Todo parecía usado. Mi novio encontró otra escalera y seguimos bajando. En ese punto dimos con un pasillo tipo closet, con estantes altos a los lados. Bromeé diciendo que parecía un buen sitio para ocultar a una víctima. Entonces mi novio se adelantó y, al ver lo que había al otro lado, me dijo, «Oh, mierda. Tenemos que irnos». Salí tras él y lo que vi fue escalofriante. A la izquierda había una entrada enorme a un viejo alcantarillado ya seco. Al frente, un gran pozo abierto lleno de varillas de acero oxidado. Y del otro lado de ese espacio se alineaban 3 antiguas celdas de ladrillo, con arcos de mampostería y rejas de hierro. Dentro de cada una había un banco de ladrillo y un lavabo, en una, incluso un balde.
junto a la celda se abría un pasillo oscuro. Lo más perturbador, justo sobre el pozo, colgando del techo, había una bombilla roja encendida, bañando toda la escena con una luz siniestra. Mi novio susurró algo y yo, mirando la lámpara, pregunté, ¿por qué está encendida esa luz? Él respondió, porque quien viva aquí, debe estar en casa. En ese instante los dos entendimos lo mismo. Deberíamos irnos. Sí. Salimos corriendo a toda velocidad y jamás volvimos a bajar allí.